Hola y bienvenidos al podcast Un gato en tierra de perros, vuestra referencia para la política estadounidense, la cultura y mucho más. Hola, soy Joe Magaja. Gracias amigos por estar conmigo para otro episodio de Un gato en tierra de perros. Hoy tengo conmigo a un señor que va bajo el nombre de Iluso Urbanita. Bienvenido, Iluso. Muchas gracias. Un placer, Joe. Igualmente, yo te encontré en TikTok por un vídeo que hiciste recientemente en que dijiste que te echaron de un café Sí, en Vallecas, Vallecas. Sí, correcto. yo vivía en Moratalaz, así que no muy lejos de ahí, Ah, de años. mira. ¿Qué es lo que pasó exactamente ahí? Bueno, pues fue realmente simple. No fue tan dramático como a muchos les habría gustado, pero simplemente pues yo llegué allí, había quedado con unos amigos para tomar una cerveza y yo llegué con mi chaqueta de moto puesta y lo que pasa es que debajo de la chaqueta de moto, como aquí ahora es invierno y hace frío, pues llevó otra chaqueta, ¿no? Entonces, de hecho, creo que es esta chaqueta de aquí. Entonces, salió debajo esta doble bandera que suelo llevar en la chaqueta, que es la de España, y para quien no la conozca, esta es la que se llama la Cruz de Borgoña o la Cruz de San Andrés, que bueno, es una bandera que históricamente perteneció a los tercios, la instauró un tal Felipe el Hermoso, que fue uno de los monarcas que tuvo la historia española, que fue el que estuvo casado con la mal llamada Juana la Loca. Lo que pasa es que luego nuestro terrible episodio de guerra civil o preguerra civil, pues hubo un bando con una determinada ideología, que ahora le llamamos de derechas, pero entonces se llamaban carlistas, que se apropió de esa bandera. Entonces hay mucha gente que tiene asociada esa bandera a la ideología de derechas y por tanto a lo que hoy en día le llaman fascismo, que le llaman fascismo a demasiadas cosas, pero bueno. Sí. Entonces el problema fue que justo Vallecas, por quien no lo conozca, es un barrio que tradicionalmente o históricamente ha sido un barrio muy de ideología de izquierdas y además era justo un bar muy especial, que no voy a decir el nombre por no generar más conflicto, pero es un bar muy especial donde la ideología de izquierdas está especialmente patente y yo no me di cuenta de que no me acordaba de que llevaba eso en el hombro. Entonces, básicamente el camarero vino y me dijo que me tenía que ir, que me tenía que ir de allí. De hecho, me lo dijo de forma tan amable que al principio creíamos que estaba de broma, porque es que además es que tardó misteriosamente poco en darse cuenta. Es como si hubiera brillado el escudo al quitarme la chaqueta o algo así, porque es que fue súper rápido en verlo, ¿no? Y nada, pues intenté dialogar con él y me dijo que me tenía que ir, le parecía una osadía, no con estas palabras, pero que le parecía una osadía ir a ese bar con esa bandera fascista, dijo particularmente así, y que con un fascista él no tenía nada que hablar. Y entonces yo intenté razonar con él, intenté decirle que no era una bandera fascista y no quiso razonar y nos echó del bar, básicamente. Hombre, Entonces, bueno, ¿y el camarero también era el dueño o solamente era camarero? pues no lo tengo claro. Por cómo andaba por allí, parecía el dueño, porque lo andaba gestionando todo. De Ah, vale. hecho, le pregunté si me podía terminar la cerveza y me dijo que no me la podía terminar, que si quería me la podía llevar, pero que no me la podía terminar. Y de hecho no me pidió ni pagarla. O sea, fui yo el que tuve que ir a la barra, alargando un poco la estancia y decirle, bueno, cóbramela. Pagué ya de paso toda la mesa para evitarnos líos Sí. y a pagar no pusieron pega, desde luego. Y nada, Hombre. nos fuimos de allí y no pasó más, la verdad. Me fascina todo eso porque también aquí en los Estados Unidos tenemos algo parecido que la gente que lleva la bandera estadounidense, mucha gente les llama no facha porque facha no existe por aquí, pero fascista Claro. sí o racista o lo que sea. Y me Uh -huh. parece una locura porque es la bandera del Estado, es la bandera oficial del Estado. Así que
claro, pero la división hoy día entre la izquierda y la derecha es una locura. Como tú y yo habíamos comentado antes de empezar a sí, grabar, lo que está pasando en Venezuela, hay gente celebrando y también hay gente manifestando ahora mismo en contra. correcto, Y correcto. la verdad es que los venezolanos están celebrando, que yo sepa. Ujú. Sí, de hecho, casi todo el planeta está un poco celebrando. No sé si el planeta entero es de derechas o es de izquierdas, pero está claro que yo creo que ninguno queremos ningún pueblo sometido a un dictador, ¿no? Y al final Maduro, pues lo que era un dictador. eh, Elegido democráticamente y que había ido deformando la democracia a su alrededor para tener el poder absoluto, pero a efectos había terminado siendo un dictador. Entonces yo creo que a nadie en el planeta le gustan ese tipo de regímenes, que además por suerte cada vez son más escasos, aunque a lo largo de la historia han sido muy abundantes. Pero bueno, nos seguimos peleando con esto de las izquierdas y las derechas, porque o pro Maduro o anti Maduro, o sin caer en la cuestión de que al final nosotros somos los peces del río y aquí en España se dice que a río revuelto beneficio de pescadores, ¿no? Entonces, al final los pescadores, ya sea en España con lo de las izquierdas y las derechas o allí ahora en Venezuela, son los que van a sacar beneficio de todo esto, ¿no? Sí, total. Básicamente yo lo veo como Maduro también era como un bully del barrio que estaba molestando a todo el mundo y luego viene otro tío que le da una paliza y todo el mundo dice, pues no, no, no se puede dar una paliza a una persona por la calle, pero vamos, tenía que pararlo, tenía que hacer algo. Y además Claro. están diciendo que lo está haciendo Trump por petróleo, pero tampoco lo veo tan mal porque, vamos, ¿qué es lo que estaban haciendo los chinos y los rusos? Eso preguntó un venezolano en la tele, dijo, estaban pidiendo la receta de las arepas o qué es lo que querían de Venezuela. Claro, Claro, hay petróleo. sí. Y tristemente en este mundo la violación de derechos humanos solamente importa si también hay algo que quieren los demás. O sea, hay mucho sufrimiento en África, en todas partes de África, y Ujú. masacres y todo, y no se hace nada porque tampoco Correcto. tienen petróleo, no, tienen minerales, pero ya tenemos gente ahí esclavizándoles para Ujú. sacar el litio y todo lo demás. Y no se habla Correcto. de eso. eh, Mm. Porque, claro, es el movimiento verde que necesita el litio para los coches eléctricos, cosas así. Así que también básicamente son pilas. Bueno, son muchos Sí, temas a la vez, pero son muchos, pero es que al final está todo relacionado. Ten en cuenta, yo aquí en España soy bastante activo en un tipo de activismo que últimamente se está, sobre todo desde la pandemia. Bueno, no sé si podemos decir según qué palabras o luego nos censurarán por ahí. a mí me da Discúlpame, pues igual. Vamos, yo creo que mis números están bajos a fuerza. Yo creo que están ya, haciendo algo para el algoritmo y la verdad es que me da igual, al menos que no me quitan la cadena, pero lo pongo en varios lugares para que vale, si alguna plataforma me cierre, pues hay que otras esté por lo opciones. menos. Vale, Exacto. bueno, pues sobre todo desde la pandemia hubo muchos que digamos que despertamos a lo que era la realidad política de nuestro país, particularmente en España. Para quien no lo sepa, nosotros tuvimos una dictadura durante 60 años prácticamente. En el 36 tuvimos una guerra civil y tras la guerra civil hubo un bando que ganó y en ese bando nosotros tuvimos un dictador también, bueno, como Maduro no, peor que Maduro, porque no hubo elecciones. Maduro, digamos que llegó, entre comillas, electo a donde llegó. El nuestro llegó tras una guerra, pero nosotros en cierta medida tuvimos medianamente suerte, porque fue un dictador que en cierta medida miraba por España, ¿no? Y bueno, pues las fases posteriores a una guerra son siempre terribles, pero este dictador consiguió poner a España en un punto de la historia bastante alto. Lo que pasa es que cuando murió este dictador, pues aquí creamos una constitución y nos engañaron. Yo en aquella época no había nacido, pero nos engañaron, o a la generación de mis padres les engañaron diciendo que era una constitución electa, elegida, ¿vale?
De hecho, la palabra constitución viene de constituir, que es lo que se hace cuando se elige. Y bueno, pues con esa constitución entramos en lo que se dio en llamar una democracia, que en la pandemia es como te decía, nos hemos dado cuenta de que no era democracia, porque en realidad no representa lo que el pueblo quiere. Y por desgracia, es algo que ocurre en la mayoría de países donde se dice que hay democracia, ¿no? Las dos democracias más parecidas a lo que debería ser una democracia y que ni siquiera estas dos lo son una es la estadounidense y la otra es la suiza, que es mucho más representativa y mucho más participativa. Pero bueno, en la pandemia nosotros nos dimos cuenta de que la democracia que teníamos no era la que debía ser pues nos hemos ido moviendo cada vez más y cada vez somos más lo que se ha dado a llamar el movimiento abstencionario o abstencionista, que somos gente que básicamente hemos dicho que no vamos a participar más de procesos de elecciones y no vamos a votar directamente, ¿no? Entonces, dentro de ese despertar a la falsa democracia, por decirlo de alguna forma, pues muchos nos hemos dado cuenta de que el juego de las izquierdas y las derechas es un juego diseñado para mantenernos entretenidos, para mantenernos divididos, peleados entre nosotros y que, por decirlo de alguna manera, no miremos hacia arriba para ver quién realmente está moviendo los hilos y quién realmente saca beneficio de nuestras desgracias. Porque, bueno, es que es así, es que en todos los países pasa. En Venezuela ocurre con partidarios y no partidarios, en Estados Unidos ocurre con separación entre demócratas, republicanos, negros, blancos, hombres, mujeres, etcétera, y yo es que lo veo en todos sitios. En la parte que nos aplica a nosotros, nos ocurre en España, pero también en ese organismo supranacional que tenemos, que es Europa, que en teoría también es democrático, pero que es peor aún, porque incluso los partidos políticos que en España se pelean, en Europa votan juntos. Entonces es que la mentira es flagrante ya y es que es absurdo que sigamos peleándonos entre nosotros cuando deberíamos ir es contra todos ellos. Entonces, hablamos de África, minerales y cosas así, y decimos, bueno, es que eso son otras cosas. No, no son otras cosas, está todo relacionado. Al final son intereses que está todo relacionado, porque como digo yo aquí siempre, al final quien pone los ladrillos, pinta las carreteras y le da a la máquina para limpiar las patatas que se sacan del terreno para comer, somos nosotros. Los políticos al final no hacen nada, los que lo hacemos todo somos nosotros. No habría carreteras, no habría edificios, no habría comunicaciones, no habría sanidad, no habría nada sin los ciudadanos que lo hiciéramos. Entonces es que seguirnos peleando a mí es que me parece dramático. Me parece dramático. Sí, total, estoy totalmente de acuerdo a que nos prefieren divididos y Correcto. a mí me parece ridículo. La cosa es que la gente, y a mí me han acusado de varias cosas, de xenófobo, de racista, lo que sea. Tengo a gente negra en mi familia, gente china, gente indígena, pero no se nota por mi pinta, porque claro, tengo los Claro, ojos verdes y la piel blanca. claro. Como digo, algo en apoyo y la verdad es que no estoy 100% de acuerdo con nadie Ujú. cuando se habla de los que están en poder eh, y no estoy a favor de ningún gobierno tampoco porque todos los gobiernos básicamente controlan la cosa. Por eso es difícil porque yo sí, bueno, he cambiado un poco de opinión de reciente sobre fronteras, porque yo de verdad creo que la frontera y la ciudadanía es cosa inventada por el hombre para controlar a las masas, Hmm. pero de hecho y yo creo que lo que hacen muchos a la derecha y también digo, a la izquierda y también algunos en a la derecha es hacer cosas como dejar las fronteras abiertas para que entren delincuentes, para causar caos y todo lo demás para Ujú. que luego puedan decir, bueno, por eso necesitamos tener control total y que porque el pueblo no puede controlarse y la verdad es que es otro juego. Es como, bueno, yo también pasé un año en Israel durante los 80 y en aquel entonces estuve dentro de una manifestación sin querer porque estaba justamente al lado de mi dormitorio y yo Ujú. y un amigo salimos a ver lo que estaba pasando
de repente estamos metidos en la muchedumbre y nos atacaron los guardias y nos dieron una paliza. Y, Vaya. pero vi que todo estaba, que era teatro, porque la verdad es Mm, que los tíos que estaban hablando a la gente también tenían gente al lado que tiraron piedras, pero mm, fingiendo ser de la oposición. Así que, y mm. luego nos atacaron a nosotros, así que todo era teatro. Y yo lo vi, yo creo que la gran mayoría de la gente, porque eran todos estudiantes de la universidad, no se dieron cuenta y, bueno, era real hasta cierto punto, porque las palizas eran reales, se Sí, sentía. no, no, los golpes se sienten. Sí, pero todo coordinado por los que estaban en poder y estaba claro y básicamente sí, nos acorralaron primero a caballo eh, Ujú. con porras dándonos, bueno, pegándonos en las cabezas y luego cuando estábamos que no podíamos salir, entonces llegaron todos en línea y claro, nos atacaron. Yo podía ver la puerta de mi dormitorio, así que me puse a correr. Mi amigo, que también era estadounidense, dijo, no pueden hacer eso, que yo sé mis derechos, soy estadounidense. Y digo, amigo, ahora mismo no tienes ningún derecho más de correr". Ya, Así que yo eso es. corrí y entré en el dormitorio y subí tres plantas y llegué a mi dormitorio y cerré la puerta. Y luego llegaron las tías de mi grupo que estaba mirando por la ventana y dijeron, ay, ¿qué te dieron? Y digo, ¿cómo que me dieron? No, 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 estoy bien. Y dijeron, no, 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 sube la camiseta. Y subí la camiseta y me han dado bien, pero claro, con la adrenalina no podía sentir Claro, nada. sí, en ese Eh, momento. pero sí, aprendí en aquel entonces evitar esas situaciones, porque la verdad es que pueden pasar y están pasando ahora mismo en muchas partes. Mm, Y la gente joven, especialmente porque mucha gente está en paro, no tienen otra cosa que hacer que salir a la sí, calle y manifestar sobre cualquier cosa, aunque no conocen el asunto. Básicamente creen en sus líderes y los que ya se han dado cuenta como bien dijiste, durante la pandemia, porque nos controlaron, nos forzaron o intentaron forzarnos, vacunarnos, entre mm, comillas, sí, eh, y dijeron, bueno, no, no, no esa fuerza, porque podían negarlo, pero claro, si se niega, entonces no puedes ir al trabajo, no puedes hacer nada, al igual sí, correcto. llevar las mascarillas, que resulta que no hacen nada, que no te protegen, Ujú, pero noté que era un- una campaña de propaganda también, porque los que me estaban atacando a mí eran mis amigos, que dijeron, claro, yo tenía un amigo que me enviaba un texto cada día diciendo, oye, pero has tomado la vacuna. Digo, no, ya. estoy averiguando, estoy haciendo un poco más de investigación y Mm, poquito a poco más insultos, eres un tonto, eres un hijo de puta, no te importa, estás matando a las abuelas y a los claro. ancianos, no te importa la Claro, es que gente. ese es el problema. Eso es una cosa que supongo que un psicólogo nos lo podría explicar. Yo no soy psicólogo, yo soy ingeniero, con lo cual encima soy cuadriculado, ¿no? Pero eso es algo que a mí me llama mucho la atención porque al final, por pequeñas cosas, nos terminamos posicionando de una manera que nos lleva incluso al insulto, a la animadversión. Aquí en España se han dado casos de separaciones de familias, gente que no ha podido ver a su familia en Navidad a causa del famoso bicho y el pinchazo de quién se lo ponía y quién no se lo ponía. Yo por suerte no he sufrido eso, yo tampoco me vacuné y por suerte no he sufrido discriminación de nadie. Tampoco he sufrido no poder entrar a ningún lado, porque tampoco es que sea yo una persona que diga, si no me dejan entrar en un bar, pues me voy a otro bar o no me tomo la cerveza y ya está. A mí eso me ha dado siempre un poco igual. Yo no he sido de los que más lo han sufrido, pero sí que aquí, por ejemplo, en el tema de la pandemia, pues hubo mucha gente que se radicalizó muchísimo, ¿no? Y eso pasa, bueno, aquí nos pasa hasta con el fútbol. Con el fútbol pasa en todos sitios, ¿no? Los famosos hooligans se pelean entre ellos cuando lo único que es un juego de pelota, ¿no? Como quien dice. Entonces, a mí me resulta muy curioso porque además es como que yo ahora ya no soy capaz de mirar hacia abajo. Yo ya siempre veo intento mirar hacia arriba, aunque a veces solo esté el cielo,
porque es que es cuando el otro día mi padre lo definió muy bien, dijo que hay una gran diferencia entre lo que es una masa y lo que es un grupo, porque al final la masa es un conjunto de individuos igual que el grupo, pero la masa es la que determina lo que hace el individuo, mientras que el grupo es cuando los individuos actúan por sí mismos y se juntan, básicamente, pero son movimientos individuales, ¿no? Entonces es que para muchas cosas, yo no sé por qué nos convertimos en masa y actuamos movidos por esa inercia de algo que inicia el movimiento, y muchas veces quien inicia ese movimiento es un interés político o alguien que sí que tiene un psicólogo o un, ¿no? Como decían, como los nazis, ¿no? Que tenían al ministro, como, ¿quién era el nazi de propaganda? No me acuerdo ahora el nombre. Sí, sí. Eh, pero que alguien que sí que sabe manejarla a la masa, ¿no? Y la pastorea, literalmente es que es pastoreo, como al ganado. En el ganado, el pastor le pega 4 silbidos al perro y lo manda para la izquierda o para la derecha y consigue que las ovejas vayan hacia donde él quiere, ¿no? Pues esto es exactamente igual. Y me da muchísima rabia que nos comportemos como masa, porque al final luego, cuando nos levantamos a trabajar, cuando madrugamos, cuando hacemos el esfuerzo de todos los días ir a trabajar, pues ese, a poner carreteras o encender farolas, ahí no nos ayuda nadie. Ahí lo hacemos cada uno de nosotros con las narices que le echemos al día a día, y ahí no nos ayuda ni nos pastorea nadie. Entonces, si eso lo hacemos por voluntad propia, convicción propia y demás, me da muchísima rabia que luego nos pastoreen como masa hacia un sitio, hacia otro, con lo que sea. El tema de la pandemia, las izquierdas, las derechas o lo que sea, ¿no? Me da mucha rabia, mucha rabia. Sí, sí, sí. Básicamente es como decían los padres durante la adolescencia, cuando un chico dice, no, no, padre, que voy a cortarme el pelo así porque todo el mundo lo está haciendo, y dice, y si todo el mundo se quiere tirar del puente, entonces lo vas a hacer tú también. Eh, Correcto. pero es lo que hacemos, y claro, la gente se porta de forma distinta en la masa, que le das una paliza a un tío que conoces desde toda la vida y que sabes que Hmm. es un buen tío, pero como todo el mundo lo está haciendo, tú también le das un puñetazo, que no quieres ser el único que no lo hace. Y claro, es que la gente se vuelve loca de una forma, linchamientos. Aquí en los Estados Correcto. Unidos muchas veces, bueno, puede ser una cosa muy de miedo, porque un- una masa descontrolada puede hasta destrozar una ciudad total, Sí, quemarla. Y eso sí, ha sí, pasado. Sí, ahí os ha ocurrido. Ahí habéis tenido eventos muy dramáticos también, de revueltas y vandalismo y cosas así. No, no sí, sé si a España nos llega todo lo que es, pero alguna vez nos ha llegado algo y da miedo, sí, sí, efectivamente. Y sí. el problema es que luego cuando hay una revuelta callejera o lo que sea, luego siempre hay una persona que vive cerca, como te pasó a ti en Israel. Luego hay un comerciante que tenía allí su pequeño escaparate y se lo han destrozado. Luego hay gente del día a día que sufre las consecuencias colaterales y que no, seguramente no se lo merecía. Entonces es que a mí me da mucha pena. Sobre todo Sí. porque también estabas comentando lo de las fronteras. Yo últimamente también estoy cambiando mi concepto de las fronteras, porque yo siempre digo que si de aquí a Tombuctú o a Novosibirsk, por ejemplo, en Rusia, que está al otro extremo, eh, todo el mundo es vecino del siguiente y de vecino en vecino te puedes cruzar el mundo. Entonces es que sí que es cierto que hay fronteras naturales, que pues hay países que se dividen a un lado del río y al otro lado del río. Nos pasa a nosotros con el Duero, por ejemplo, con Portugal. A un lado del río Duero está España, al otro está Portugal. Nos pasa con Pirineos y Francia, por ejemplo. Hay fronteras culturales también, donde pues a este lado de una línea se habla alemán y al otro lado se habla polaco, yo qué sé, o se habla francés, ¿no? Pero en resumen, somos todos habitantes del mismo planeta y de aquí a darle la vuelta al planeta todos somos vecinos, ¿no? Entonces es una pena que andemos peleándonos entre vecinos. Exacto, y la verdad es que no es algo que todo el mundo tiene que sufrir, porque básicamente es problema de la clase media y de los pobres, porque los ricachones pueden volar a donde quieran, hasta no, Mm, no tienen que bajar del avión,
suben al avión, no tienen que pasar por la aduana ni nada, pum, 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 con los pasaportes y no pasa nada. Y hasta si quieren cambiar de ciudadanía porque no quieren pagar la hacienda o lo que sea, entonces pueden irse a una isla del Caribe y decir, ah, pues ahora correcto, soy de esta isla, no soy español ya, así que no tengo que pagar la hacienda. correcto. Pero un pobre, si intenta cruzar la frontera sin Mm, los documentos adecuados, entonces se ha metido en un gordo lío. Y sí. es, Sí, sí, sí. A ver, en cierta medida, yo no estoy diciendo que no hagan falta los países. Ya, sí, ya te digo, culturalmente tenemos diferencias y además son diferencias que a mí me parece que tenemos que mantener. Yo no soy muy partidario del globalismo y de que haya de todo en todos sitios, porque que haya cosas particulares de un determinado sitio es lo que enriquece precisamente ese sitio respecto al sitio de al lado, ¿no? Si no, ahí sí que nos convertimos todos en ovejas o en cerdos de una misma piara, donde el cerdo de una celda es igual al cerdo de la celda de al lado y dejan de tener valor, ¿no? Entonces, la riqueza cultural de la diversidad en las diferentes zonas es necesaria, yo creo, porque además es algo extraordinariamente humano. Nuestra cultura, o sea, el concepto de arte, la inteligencia que tenemos el ser humano para es una de las cosas que nos diferencia de los animales, ¿no? Y nos da riqueza como masa humana, ¿no? Como toda sí. la raza humana, ¿no? La especie humana. Pero, pero hacen falta esas fronteras, pero también hace falta una forma de respetar precisamente esa riqueza de lo que se hace al otro sitio, ¿no? O sea, yo no puedo pretender cruzar los Pirineos y ponerme allí a hablar en español y exigir que se me entienda. ¿Por qué? Porque al otro lado de los Pirineos lo que se habla es francés. Entonces, si yo quiero que al otro sitio, al otro lado de los Pirineos, alguien me entienda, tendré que hablar en francés. Lo mismo tengo la suerte de que alguien habla español, pero tendré que hablar en francés para entenderme con la gente. Y ese concepto creo que hay que seguirlo manteniendo. Ahora, mmm, yo reconozco que yo era un gran europeísta, a mí me pilló la creación de Europa y la apertura de fronteras dentro de Europa, me pilló siendo adolescente y desde luego fue un cambio. Tener una moneda única, tener la libre circulación entre los diferentes países, fue un cambio tremendo que nos ayudó muchísimo como sociedad. En su día, claro, ahora ya Europa está dejando de ser lo que era. Pero, claro, ¿cuál era la parte común? Pues que todos nos comprometíamos, por decirlo de alguna forma, a respetar una serie de pues, reglas fiscales, reglas políticas, una serie de normas mínimas de convivencia que todos los países de la Comunidad Económica Europea estábamos de acuerdo en mantener. Pues techos de deuda a todos los niveles, a nivel de producción, a nivel energético, a nivel cultural, a nivel de todo, ¿no? Entonces, la idea original era muy, muy bonita. Lo que pasa es que ahora se ha deformado en otra cosa. Entonces, es que abolir las fronteras y quitar esa legalidad respecto a quién entra o no, no es una tarea sencilla tampoco. Es complicado. Sí, bueno, he preguntado a muchos invitados qué es lo que piensan de la Unión Europea, porque parece hasta cierto punto un experimento fracasado, Mm, porque la verdad es que prometía mucha prosperidad, mucho, bueno, básicamente unir a todos esos países era forma de ser como los Estados Unidos o Rusia, un grupo muy grande económicamente, pero ujú, hoy día hay un mogollón de gente en paro en España. Me parece que los países del sur, España, Italia, Grecia, han sufrido bastante. mm, Y hoy día la gente joven, pues no hay tanto trabajo, así que los que tienen estudios se van al extranjero porque si consiguen algo, tampoco está a su nivel muchas veces a la altura en que están. Así que yo no creo, yo no sé, y además no entiendo cómo es una unión si no funciona como unión. O sea, como si hay alguien que se fuga de la justicia, como Puigdemont, y se va a Bélgica. Entonces, ¿por qué se puede quedar en Bélgica sin que le extraen? mm, Básicamente está dentro de la Unión Europea también. Bueno, al corazón de la Unión Europea, mm, porque Bélgica es el centro de la Unión y eso tampoco entiendo. Eh, claro. Veo Pues mira, que... yo
Sí, Yo ahí creo que la idea de la Unión Europea era buena. La idea, como sí, idea, era buena y de hecho ha funcionado durante mucho tiempo. El problema ha estado en el método, en la forma de implementarla, porque la forma de implementarla ha sufrido del mismo problema que estábamos comentando antes, y es el sistema democrático. Eh, Todas las democracias europeas sufren de lo mismo, y es que no tienes representación del ciudadano hacia arriba. Lo que hace el ciudadano es elegir un partido político que pone a quien ese partido político quiere, no a quien el ciudadano elige, y esa persona tiene una carta blanca durante X años para tomar las decisiones que quiera, independientemente de que el partido, de que el pueblo esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Y eso es lo que nos ha pasado con Sánchez. Pero Sánchez, el actual presidente, no es nadie excepcional. Sánchez ha hecho lo mismo que han podido hacer todos los anteriores desde el 78, desde 1978, que nosotros, digamos que emigramos de esa dictadura a esta democracia, ¿no? En el 78. De hecho, le llamamos el régimen de 78 por eso, porque parece todo una coalición de intereses creada precisamente para poder mantenerse en el poder una casta de políticos y de gente que ostenten todo el poder, que no se diferencia mucho de lo que pasó en Venezuela, ¿no? Que decíamos. Entonces, el problema es que Sánchez solamente ha sido el más desvergonzado de todos los políticos que hemos tenido desde el año 78. El que más cosas ha hecho, el que más mentiras ha dicho, el que menos ha cumplido con lo que prometía. Pero todos los anteriores, si no han hecho lo mismo, ha sido porque o les daba vergüenza o temían el juicio social o temían perder las siguientes elecciones, ¿no? Y lo mismo, exactamente lo mismo, está pasando en Europa. Casi ningún español conoce quiénes son sus representantes, entre comillas, en Europa. Yo no me sé los nombres, salvo algún político reciente o de algún partido político que sale mucho en redes sociales y habla mucho en redes sociales. Yo no sé quién está tomando decisiones en Europa, quién está votando decisiones en Europa en mi nombre y qué cosas sí están decidiendo y qué cosas no están decidiendo, diciendo que me representan. Porque, por ejemplo, ahora mismo toda Europa está en pie de guerra con los agricultores y nuestros agricultores españoles también están en pie de guerra, claro. porque son unos de los que más van a sufrir y los que más están sufriendo todo el cambio de legislación que está haciendo Europa, que se está cargando el campo español. Nuestro sector primario se está yendo a pique porque alguien en Europa que no sabemos ni cómo ha llegado hasta allí, la von der Leyen, no sabemos ni cómo ha llegado hasta allí, pero alguien está decidiendo qué cosas sí pueden hacer nuestros agricultores y qué cosas no pueden hacer. Y les está poniendo en desventaja, obligándoles a cumplir con unas normativas que no les hacen competitivos frente a productos de otros países. Y al final, el mercado es el mercado, los empresarios se mueven como se mueven, yo soy empresario, y al final hay una serie de costes y beneficios. Nadie monta una empresa para no ganar dinero. Pero sí, claro, si tú al agricultor español lo machacas a unas normativas y luego dejas que de otros sitios entre competencia contra ese agricultor, estás hundiendo al agricultor. Y ese propio agricultor no ha elegido eso. Él no ha dicho, oye, vete a Europa y acuerda con el resto de países que quiero que me hagas la vida imposible porque quiero no ser competitivo y que me pongas todas estas regulaciones. Eso no hay ningún agricultor que lo haya votado. Pero en cambio Europa nos lo ha impuesto. Entonces el problema es que la idea de Europa era buena. La idea de Europa era vamos a ayudarnos entre todos y vamos a confiar, vamos a poner unas reglas mínimas para confiar todos en todo. El problema es que esa confianza se ha roto en el momento en que hemos dejado de poder elegir. Y el problema es no la idea de Europa, sino el sistema que se ha utilizado para implementarla. Sí, pues también económicamente yo creo que hace años habían más fábricas, habían fábricas de coches en España, habían otras cosas. Como emprendedor o como empresario, mucho más difícil montar un negocio hoy día Mm, entre todos los permisos que hay que pagar solamente para empezar. Muchos mm, de mis amigos dicen que preferirían mudarse a los Estados Unidos o a donde sea. Aquí en los Estados Unidos es fácil montar un negocio, aunque también hay que saber las reglas, especialmente cuando se habla de los impuestos, si no te vas a meter en muchos líos. ujú.
pero se puede hacerlo. En España es casi... Y encima también recuerdo cuando cambiaron al euro y, bueno, subieron los precios de cosas locales dentro de España, porque siempre era bastante barato cuando yo vivía en España durante los 80, comprar vino o aceite de Mm, oliva, esas cosas no sí. costaban mucho porque eran de granjeros cercanos, pero cuando lo que quisieron hacer es subir los precios para que una botella de vino tinto de La Rioja cueste lo mismo en España que en Alemania. Y entonces todos los precios subían, pero claro, los sueldos no, los sueldos seguían Claro. iguales. Y la verdad es que parece que mucha gente está sufriendo por eso, porque tampoco pueden competir a nivel mundial. Y en términos de los agricultores, parece que lo que quieren son esas macrogranjas que controlan todo, y que es mucho más fácil para una corporación cumplir con todas las reglas porque Mm, tienen la pasta para los abogados, para todo lo demás y para confirmar que todo está cumplido o mentir y ocultarlo también. mm. Eh, pero eso quiere decir que los granjeros de familia pequeños, los pymes, poquito a poco van desapareciendo porque no hay otra. Sí. Y eso... Sí, aquí en España, una de las primeras traiciones que sufrimos por ese sistema democrático que hablábamos, que son políticos que toman decisiones que no, que no es lo que quiere el pueblo, fue precisamente para entrar en Europa. Una de las cosas a las que nos obligaron en cierta medida fue a desmontar nuestra industria. Nosotros teníamos una gran industria, sector primario o secundario de industria de transformación, y una de las cosas que nos obligaron fue a transformar esa industria, a cerrarla, porque en beneficio de otros países de la Comunidad Económica Europea que se iban a centrar en esa parte de la producción, ¿no? De hecho, por ejemplo, con el aceite de oliva también nos pasa. Yo he estado en Almazaras de Andalucía, donde he visto un tráiler salir con un depósito de aceite enorme y la matrícula del tráiler era italiana. Y yo Mm. preguntar allí y decir, ese aceite de oliva de nuestros olivos, ¿dónde va en un camión italiano? No, es que en Europa la mayor parte del aceite que se vende lleva nombre italiano y tiene que ser italiano porque tienen la preferencia italiana. De hecho, yo terminé la carrera en Alemania, yo vivía en Alemania y en Alemania yo no encontraba aceite español. Todas las botellitas de aceite que había en el supermercado eran italianas. Yo decía, ¿pero qué pasa aquí? Si España es el mayor olivar del mundo, o lo era, no sé si lo sigue siendo. Pues resulta que es que hay aceite de España que se manda a Italia, donde se embotella y sale con nombre italiano, porque la preferencia, la decisión económica que han tomado es que la mayor parte del aceite sea italiano. Lo mismo pasa con el vino, lo mismo pasa. La lana merina, por ejemplo, ¿vale? Era lana española de la zona de Mérida, que es una ciudad que era romana, y la lana merina era española y también dejó de producirse a nivel mundial porque pues se ha perdido ese consumo, ¿no? Y ahora la lana viene, pues no sé de dónde viene, de Sudamérica, me parece, o de sitios así. Entonces, ese tipo de decisiones hunden los países y al final a quien hunden es a sus ciudadanos. Y el que tiene una pequeña granja, el que tiene una pequeña producción de olivo o de uva o de lo que sea, lo único que quiere es ganarse la vida y vota pensando en quién le va. Es que ese es el problema, que no piensa en quién le va a ayudar a ganarse la vida cuando vota un político. Es que el ciudadano español ahora mismo, y yo creo que el europeo, vota al que menos problemas le vaya a generar. Porque es que todos los políticos al final nos generan problemas a todos, ¿no? Y bueno, pues con el campo nuestro está pasando. Ahora mismo la invasión que tenemos de las energías renovables, que están expropiando terrenos productivos, terrenos agrícolas para instalar macrogranjas de placas solares, estamos viendo que está pasando lo mismo, ¿no? Es una normativa europea con que subvenciona, el Estado español cede a esa normativa europea, no mira por sus agricultores, y entonces llega un gran fondo de inversión, como tú dices, resulta que compra 4 o 5 terrenos estratégicamente colocados a un precio exorbitado que el dueño prácticamente no se puede negar porque es que se hace millonario, como quien dice, o para el nivel de renta que tiene un agricultor, le dan una cantidad de dinero exorbitante, ¿no? Y cuando ya tiene esos 4 o 5 terrenos,
le dicen al gobierno, no, mira, pero es que quiero poner entre este terreno y este, necesito todas estas tierras de aquí. Y llega el gobierno, se pone del lado de esos fondos de inversión y expropian todas esas tierras en medio. Entonces hay 4 agricultores que han salido beneficiados con 1 o 2 hectáreas de terreno que han vendido y por medio se llevan expropiados a un precio fuera de mercado muchísimo más bajo del precio real y se cargan olivares de cientos de años, parques naturales y se lo cargan todo, ¿no? Entonces es que al final, para eso no quiero un gobierno, para eso Claro. no quiero una... Es Sí, que eso sí. no es ni democracia, ni capitalismo, ni nada, es mafia, es mafia. Exacto, exacto. Y ahora la censura es muy fuerte en Europa, especialmente hay gente que se mete en la cárcel por poner un tuit o lo que sea Uh -huh. que lo consideran como delito de odio. Eso todavía no hay en los Estados Unidos, pero la cosa es que también han multado a Elon Musk unos millones de dólares los europeos o la Mm. Unión Europea, el Parlamento Europeo, pero siempre lo que tienen que hacer, y han intentado forzar a todas las plataformas cambiar o controlar la información que sale de ahí o la desinformación, entre comillas, Mm. pero la cosa es que en Europa la verdad es que no hay plataformas así. Así que siempre están usando las plataformas estadounidenses, el Meta o el Sí, X, o así sí. que, hombre, la verdad es que no sé, me da mucho miedo eso y también lo de controlar el dinero, porque ahora quieren el euro digital Uh -huh. y eso quieren deshacerse del dinero en efectivo y eso me parece malísima idea porque así si dices algo o haces algo que no les gusta pueden congelar tu cuenta, pueden hacer lo que quieran o hasta Sí, vaciarlo. eso el problema no es que está siendo a nivel global también. Son las famosas CBDCs, ¿no? Central Bank Currency. Sí. Y lo están queriendo implementar a nivel mundial, no solo en Europa, con el euro digital. El problema es que, bueno, es que eso nos podemos tirar hablando horas sobre esto, porque es lo que decías, está todo mezclado, ¿no? A nivel de Relacionado, sí, sí, economía, sí. está todo relacionado a nivel de economía, a nivel de todo. Pero a mí lo más grave que me parece es lo que comentábamos de la pandemia, porque al final, si una empresa decide coartar el discurso de sus usuarios, tipo Meta, tipo X, tipo Twitter o, si decide recortar el contenido haciendo caso a lo que comunica la Unión Europea, pues corre el riesgo de que haya muchos usuarios que digan, pues mira, si no me vas a dejar hacer ni decir nada, pues dejo de utilizarlo y perder clientes. Al final eso termina siendo oferta y demanda, ¿no? Es decir, yo no voy donde no me quieren, pues ya está. Es lo que pasaba en el bar de donde me echaron, ¿no? Es decir, bueno, vale, es un bar de izquierdas, yo no me he dado cuenta, he venido con una cosa que te molesta, aunque no lleves razón, te molesta. Es tu bar, no me quieres aquí, pues ya está, un cliente menos que tienes. Eso es oferta y es demanda, ¿no? No hace falta pelearse por eso. El problema es ese, que es que nos terminamos peleando entre nosotros. O sea, a mí más grave que la censura que pueda venir de estamentos tan grandes como Europa y aplicar a empresas tan grandes como Meta o X, que digamos son grandes empresas que se ven coaccionadas por grandes organismos, ¿no? A mí me parece mucho más grave lo pequeño, y es que nosotros mismos nos pongamos esa censura y esa crítica y ese pelea entre vecinos que decíamos, ¿no? Porque yo no he estado nunca en Estados Unidos, no conozco la sociedad estadounidense más que por las películas que veo, ¿no? Pero en las series y en las películas que vemos aquí en España, que están basadas en cosas que ocurren allí en Estados Unidos, vemos que en Estados Unidos la sociedad es muy crítica con el vecino, ¿no? Y se mete mucho en juzgar si este vecino ha tenido un amante o no, o si este vecino resulta que caza o come o hace o no hace, entonces, ese es el problema mayor, y es que cuando nosotros mismos nos autocensuramos, como pasó en la pandemia, lo veníamos contando, es cuando ellos tienen la batalla ganada, porque les estamos haciendo el juego, no tienen que esforzarse. Dejan caer así una gotita y esa gotita se expande por todos sitios y somos un montón de gente que seguimos en la contaminación de esa gotita y nos dejamos llevar sin ver que el tipo que tenemos al lado, lo más probable es que tenga las mismas ganas de vivir tranquilo, llegar a fin de mes
y tener una jubilación medianamente digna cuando se retire. Yo es que creo que eso lo queremos todos, da igual en qué ideología estemos posicionados, ¿no? Entonces, eh, volvemos a lo mismo, me da mucha rabia que al final les hagamos nosotros el trabajo, ¿no? Porque al final luego es que ellos, es que casi sin esfuerzo, nos llevan a donde quieren. Claro, si tú te autoeditas, entonces da igual lo demás, porque... Y eso me pasa a mí muchas veces, pero la verdad es que lo que he encontrado, y la verdad, bueno, para explicar un poco, yo era antes de izquierdas, muy de izquierda, que yo era demócrata y estaba con todos, pero hace años, en el 2016, durante esa campaña electoral, eso era después de que yo había pasado por la crisis económica de 2008-2009 y había Ujú. perdido el trabajo y hasta en la casa al final. Así que yo quería saber un poco más de la política y me metí más en eso porque había visto que habían perdido, bueno, habían destrozado la economía unos banqueros por la avaricia, básicamente. Estaban Básicamente. jugando. Sí, y al final, por eso yo estaba apoyando a Bernie Sanders durante aquel entonces y mis amigos, que también eran todos demócratas, que me conocían desde toda la vida, me acusaban de machista, no quería a Hillary porque no entiendo la importancia de tener una presidenta o una presidente, vamos, porque Ujú. presidenta, aunque lo dice Sí. Sheinbaum, no es una palabra española, pero la verdad es que yo no entendía eso. Bueno, también uno que era amigo mío, es amigo mío todavía, pero es músico bastante conocido en los Estados Unidos que había viajado por gira a todo el mundo y él me dijo, bueno, si tú no votas por Hillary es por tu privilegio, es porque eres blanco y porque no te toca a ti todo lo que va a pasar si entra alguien más. Y digo, hombre, pero si yo he perdido la casa, tú me conociste de niño, pero tú no sabes el viaje que he tenido en la vida, hombre, así que no me toques lo veo, por favor, porque tú crees que me conoces por la niñez, no soy la misma persona y he pasado por Claro. cosas distintas. Tú vives en una mansión y yo rento a un apartamento, así que no Ujú. estamos en la misma vida, por favor. Pero Claro. claro, nos ven, es una cosa Claro, pero que... imagínate Sí, si eso ocurre con gente que te conoce de toda la vida, que sabe por lo que has pasado, con la que has compartido cosas. sí, Imagínate cuando encima ocurre entre desconocidos. ¿Cuántas cosas damos por supuesto? ¿Cuántos prejuicios dejamos que se impongan antes de preguntar siquiera? Decir, oye, ¿tú por qué haces esto? Oye, tú, o sea, antes de hablarlo, porque es que yo estoy convencido de que hay mucha gente de derechas y mucha gente de izquierda, por muy extremistas que sean, que quieren cosas comunes, que es sentido común. total, Es que sí, si, sí, sí. si tú te encuentras un día a una persona en la puerta de tu casa, en las costillas de lo delgado que está, que no tiene ni para comer, estoy convencido de que todos le damos un plato de comida. Claro. Estoy convencido de que ante una injusticia todos nos intentamos poner por delante para intentar evitarla. Estoy convencido de que todos queremos cuidar de nuestros mayores. Hay una cantidad de cosas que son mero sentido común y que la mayor parte de las veces no las tenemos en cuenta porque no nos paramos a pensarlas y mucho menos a preguntarlas. Que Total, ese es sí. el problema. Es lo que ocurrió en el bar. Yo intenté con el hombre del bar dialogar, simplemente. O sea, a mí una cosa que me habría encantado es, en lugar de echarme a mí del bar, que el hombre hubiera cogido una silla y se hubiera sentado con nosotros a hablarlo. Porque porque yo no soy de derechas, es que además se quedó con mi concepto de que yo era un fascista de derechas, ¿no? Y Claro. yo no soy ni de derechas ni de izquierdas, yo ahora mismo soy otra cosa, ¿no? Porque es que hay más, Independiente, sí. claro, es que resulta que se puede ser más cosas que de derechas o de izquierdas, ¿no? Y no tuve siquiera la oportunidad de podérselo contar porque no estaba dispuesto a escuchar. Tenía su prejuicio sobre una bandera, encima un prejuicio históricamente incorrecto, porque la bandera que él estaba juzgando no significaba lo que él creía, ¿no? Sí. Y desde luego yo no la llevaba. Las banderas, al fin y al cabo, son símbolos, son trapos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Y a un símbolo
un símbolo lo que hace es simbolizar, pero el significado del símbolo se lo da cada uno, ¿vale? Yo puedo ver una bandera, yo qué sé, blanca y roja con una raya en diagonal y pensar que es una bandera de no sé qué movimiento, pero resulta que otro dice que es la bandera de estándar de los buceadores, ¿no? Pues se me acaba de ocurrir un tipo de bandera que no tiene significado ideológico, ¿no? Entonces, eh, si tú estás en un error con eso, a lo mejor estoy yo en el error, ¿sabes? Y a lo mejor es verdad que el mal uso que se le dio a esa bandera ahora es negligente porque ya todo el mundo lo asocia, ¿no? Igual que la bandera nazi, por ejemplo. La esvástica de la bandera nazi no es nazi, es No, una, existió es un antes, símbolo, sí. claro, que históricamente lo llevaron hasta los romanos. En la India todavía Sí. se ve. Y es un Eh, símbolo vasco también, ¿no? Que hay una forma de eso. También, sí, 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 sí. correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que se lo apropiaron unos tipos, lo pusieron en su bandera e hicieron unas cosas que ahora todo el mundo lo identifica y por eso ya es de ese tipo. No, a lo mejor con esa forma la identificamos con ese tipo, pero no es, ¿no? Una cosa es el significado que le damos y tal. Si no damos la oportunidad de hablar de ello, si no nos abrimos siquiera a dialogarlo sin pelear, porque es que tener opiniones diferentes es bueno, o sea, pensar de cosas diferentes es bueno. O sea, tú, como persona de izquierdas, puedes estar pensando, pues, las típicas cosas que se dicen de izquierdas, en el feminismo, en la igualdad, en la pobreza, en la... Vale, perfecto. A lo mejor tú has pensado en eso mucho más que si yo soy de derechas, o quien sea de derechas, yo no he dedicado tanto tiempo. Pero yo a lo mejor, en tema económico, en tema de empresa, en tema de recompensa, en tema de... Puedo haber pensado también más. A lo mejor yo me he dejado algo de todos esos aspectos y tú te has dejado algo de todos estos aspectos. Y si lo hablamos, si nos ponemos a hablarlo, seguramente encontremos puntos comunes con los que crear una cosa nueva que ya no nos tenga enfrentados. Porque es que al final podemos entender todos que queremos lo mismo, ¿no? Entonces, la pena es eso, que no nos sentamos siquiera a hablarlo y no solo no nos sentamos, porque si yo no te quiero ir, me voy por ahí y no pasa nada, pero es que no, es que encima nos enfrentamos y nos peleamos. Es que, claro, mientras tanto hay otros que sacan rédito. Es que ese es el problema. Sí, pues yo suelo irme a los bares aquí en el sur de California y, bueno, me pongo a hablar con extraños de todo tipo y eso también me dio la sensación, bueno, me di cuenta en aquel entonces y después, hablando de política, que cuando estaba discutiendo con alguien de izquierdas, tarde o temprano se me acusa de alguna cosa o me insulta cuando ya no tienen respuestas, pero ¿qué haces si eso no funciona? ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Etcétera, etcétera. Y no podemos hablar del asunto sin insultos o sin Mm, prejuicios, mientras cuando estaba hablando con algunos empresarios por ahí, porque ellos también estaban abiertos a hablar, pues no estaban de acuerdo con todo lo que decía yo, pero tampoco me atacaban. Decían, no, 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 eso, tal cosa. Y hablaban del asunto en vez de hablar personalmente de mí, porque no tiene nada que ver sí, conmigo. Vamos, yo estoy correcto. hablando de ideas, de creencias, y si me muero, esas ideas seguirán. Así que Mm, por eso tampoco me gusta enfocar en un individuo. Ahora mismo en los Estados Unidos todo el mundo se enfoca en Trump y hay los que le mm, odian, hay los que le aman, pero Trump tarde o temprano se va a morir. ¿Y qué pasa? sí. Al igual que murió Franco, al igual que va a morir Sánchez y todos ellos, pero la verdad es que son las creencias, porque eso es lo que sigue en la sociedad. Mm, Y hay que enfocar más en eso, en la filosofía, en, en- correcto. y poder defenderlo, porque también la cosa es que mucha gente recibe sus creencias desde sus padres, desde el colegio, pero sin discutir, no sabe defenderlo y le haces una pregunta y no sabe la respuesta, entonces se pone a decir, bueno, pues es que tú eres un hijo de puta y tú me estás preguntando eso porque sabe que no sé, pero voy a averiguar. Y muchas veces también porque recibimos noticias distintas dependiendo de la fuente, Mm, y hasta tengo familiares que me han dicho cuando les cuento, pues, ¿qué te parece la cosa que pasó la semana pasada? Y dijo, eso no pasó, porque si hubiera pasado yo lo hubiera visto en las noticias.
No, Hombre, pues investiga, claro. macho. Joder. Es que ese es el problema, sí. Y sobre todo se nos olvida también mucho, se nos olvida muchas veces que nadie es un todo. Me refiero, yo, por ejemplo, tengo muchos problemas porque con estas barbas, y bueno, ahora me ves el moño, pero Sí, yo sí. tengo un pelo por aquí, ¿sabes? Y si yo me suelto el pelo con las barbas y a lo mejor me ves en mi casa un día con la ropa de estar en casa, te crees que soy lo que aquí llamamos un perro flauta, ¿no? Que es Sí. un hippie de izquierdas de estos que no quieren trabajar, porque pues en casa yo estoy así, ¿no? Pero luego me ves en otros sitios, me ves a lo mejor con camisa o me ves hablando de determinadas cosas o de economía de una determinada manera o de lo que sea, y hay mucha gente que me tacha de rojo o de izquierdoso, que es como le llamamos aquí a la gente de izquierda, se le llama en España rojos, y hay quien me tacha de fascista derechoso que vota a según qué partidos de derechas, ¿no? Entonces, lo que no se da cuenta la gente es que yo no soy ni lo uno ni lo otro, soy la combinación de ambas cosas, ¿no? Y al final, pues con Trump, con Sánchez, con cualquiera, pasa un poco lo mismo. Yo puedo estar de acuerdo con algunas cosas de Trump, pero también en contra de otras cosas de Trump. Y eso no me hace ni a favor ni en contra, me hace a favor de unas cosas y en contra de otras cosas, ¿no? Eh, en la anterior elección, antes de salir electo Trump, a mí Trump me daba mucho miedo. Yo he sido siempre una persona muy ecologista, muy naturalista, y Trump me daba mucho miedo porque quería hacer según qué cosas en Alaska, en la Antártida, en cosas así, por temas de explotaciones minerales y demás. Pero yo, en cambio, ahora, pues, por ejemplo, pienso que personajes como Trump o como Putin ya los quisiera yo en mi país, porque hacen un montón de cosas mal. Pero por lo menos miran por su pueblo. Trump, una de las cosas que está demostrando hacer es mirar por Estados Unidos. Y Putin, una de las cosas que está demostrando hacer es mirar por su país, que es Rusia. Pues yo eso lo envidio. Hay otro montón de cosas, por ejemplo, de los dos, que no me quedaría con ellas. Trump, pues puedes catalogarlo de chulo, puedes catalogarlo de vehemente, pues de efusivo, ¿no? De repente se le ocurre una idea y luego la contraria. Putin está asociado con redes mafiosas, hay gente que misteriosamente muere a su alrededor, todo KGB, lo que tú etcétera. quieras. Sí. Claro, ¿sabes? ¿Eso me hace pro-Putin? No. ¿Eso me hace pro-Trump? No. ¿Me hace anti-Putin? No, tampoco. ¿Entiendes? Entonces, eh, lo que está claro es que hay que pensar y comportarse como grupo, no como masa. Entonces, yo me puedo coincidir con otro conjunto de individuos que piensen lo mismo que yo respecto a economía o respecto a parques naturales o respecto a feminismo o respecto a lo que sea y combinarme para según qué historias y en unas cosas votar a favor y en otras cosas votar en contra. Puedo estar a favor de, yo qué sé, yo soy vegetariano, ¿no? Pues puedo estar en contra de la caza, pero eso no quiere decir que yo quiera, no sé, cualquier cosa de derechas muy extrema que los izquierdas Claro. protesten, ¿no? Sí, sí. O yo puedo estar en contra de la inmigración ilegal, ¿no? O puedo estar, no lo sé, y eso no me hace de un bloque o del otro. A mí me hace estar en contra de una cosa y a favor de otra. Ya está. Cosas separadas. Y de hecho, eso es lo que sería posible tener si tuviéramos una verdadera representación. Porque si las democracias realmente fuesen de abajo a arriba, habría grupos de personas que piensan por sí mismas y que opinan una cantidad de cosas diferentes respecto a un montón de temas diferentes. Entonces, para unas cosas votarán a ese candidato que va a representar, que dice que va a representar tal cosa, y para otras cosas votarán a otro candidato. Y serán esos candidatos los que sus ideas las lleven hacia arriba hasta un parlamento donde se terminen modelizando en una ley o en una acción o en una posición geopolítica o en lo que sea, pero de abajo a arriba. El problema es que ahora va todo de arriba a abajo y además va en bloque. Si eres Trump, eres pro-Trump. Y tienes que aceptar y besarle los pies a todo lo que lleva el apellido Trump. A lo mejor no, a lo mejor hay cosas de Trump que no me gustan, que no Claro. estoy de acuerdo. Si Trump ahora resulta que decide ir a la guerra contra Rusia y China, ¿voy a estar de acuerdo? Pues van a ser mis hijos los que vayan allí a pelear. Pues a lo mejor no, a lo mejor no. Exacto. Eso, entonces es que no entiendo por qué seguimos bloqueados así y llevamos siglos con esto.
Sí, y la cosa que la gente no se da cuenta es que todos los presidentes hasta cierto punto tienen sangre de gente inocente en sus manos por Todos. ataques que han hecho todos. Y hay gente mala que puede hacer cosas buenas por su pueblo, como recuerdo cuando Fidel Castro durante los 80 me parece, o los 70 a finales de los 70 el presidente Carter dijo si cualquier cubano quiere entrar en nuestro país, que venga. Entonces Fidel Castro dijo, ah, vale, entonces vació a todas las cárceles de los violadores y asesinos y los envió a los Estados Unidos. Que eso, mucha gente dice, pues eso es una cosa malísima, pero es malísima para los americanos, pero no para los cubanos. Él estaba Mm, pensando en su propio pueblo, diciendo, bueno, echamos a todos los asesinos y los violadores y la sociedad está mejor, ¿no? Eh, claro. aunque él ha hecho muchísimas cosas malas, al igual que el Maduro, que ahora está en custodia, digamos, o está Mm, detenido. Eh, pero yo creo que lo que importa más para un líder es que piensa en su propio pueblo y no se aprovecha de ese mismo pueblo para destrozarlo, no está abierto a matar a la mitad del pueblo para enforzar sus cosas. claro. Y sí, sí, así que Lo que pasa es, es que con ese cambio de paradigma que te menciono, sí, el presidente, por decirlo de alguna manera, o el prime minister que se entiende, es que en España le llamamos presidente, pero en realidad es un primer ministro, ¿no? sí, La figura política en realidad es la de primer ministro. Eh, no debería tomar decisiones, debería acatar decisiones. Es que ese es el gran cambio de concepto que necesitamos para las democracias. Es que el presidente no debería decidir nada. El presidente debería acatar. ¿Acatar qué? Lo que el pueblo ha querido poniéndole ahí. El presidente debería representar lo que el pueblo dice. El presidente y toda la organización que hay debajo con todos lo que aquí llamamos ministros, ministerios y demás figuras políticas, ¿no? Pero si realmente fuese de abajo arriba, el presidente no tendría que decidir nada, porque es el pueblo el que le ha puesto ahí diciéndole, haz esto. Y en cambio las democracias ahora están planteadas al revés. Yo elijo a un tío que es como un líder, que entiendo que tiene que ser perfecto, como un dios, y que sea él el que tome todas las decisiones. Y yo, mientras tanto, me voy a mi casa, me abro mi cerveza y respiro tranquilo porque ya no me tengo que preocupar. No, es que eso no es así. Eso no es así. Tenemos que estar preocupados y centrados. De hecho, una de las bases de la democracia tiene que ser la separación de poderes, los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y son tres poderes para que se autoequilibren entre sí y realmente ninguno de ellos pueda coger ventajas sobre los otros. Y realmente el pueblo, mediante esos tres poderes, pueda tener controlado al político. Y que en el momento en el que el político no esté haciendo lo que sus electores le han dicho que haga, que haya un mecanismo para que el pueblo le diga, tú ya no vales, porque te dijimos que hicieras esto y no lo estás haciendo. Eso en Estados Unidos, por ejemplo, sí lo tenéis. En Estados Unidos sí existe y hay muchísima más representación. En cambio, aquí en España lo que tenemos es la oligarquía de partidos y ese mandato imperativo donde un líder dice, votad al 2, votad al 1, votad al 3 y todo el partido hace lo mismo. Lo cual es que eso no es representación. Es que eso no es. pues sí, por aquí también hay gente en el Congreso que, bueno, tampoco representa a sus votantes, que hay algunos que ni atienden ni votan. Hay uno que es de California que ha votado menos el año pasado que otro congresista que murió a principios del año. Así que hay Madre gente que no mía. hace su trabajo. Y luego, pero estoy completamente de acuerdo, también es como los jueces no están ahí para crear leyes, sino para interpretar las leyes que ya existen. Y Uh -huh. muchos de los que están ahora en el poder, porque es una cosa aquí en los Estados Unidos hay algunos jueces que se vota para que ganen el puesto y otros que ganen el puesto a través de los líderes. Uh -huh. Pero de todas formas, muchos en vez de interpretar la ley, están haciendo todo a, a favor de su lado político. Ideología.
Eso es. Sí, sí, Eso no sí, sí, debería ser así. Eso no exacto. debería ser así. Aquí en España está pasando lo mismo. Aquí en España la forma de elegir los jueces han modificado bueno, ya viene desde hace tiempo, pero el fiscal, que es el encargado de instruir una causa y llevarla ante el juez, lo elige el gobierno. El órgano que regula al resto de jueces es un órgano político donde una mitad de los jueces, ese órgano tiene que estar formado por jueces también, pero una mitad de los jueces los elige un partido político y la otra mitad los elige el otro partido político. Entonces, claro, al final está politizado. Dependiendo de qué representación tengas en el Congreso, así vas a elegir 4 o 3 jueces de los 10 que hay. Entonces, el problema es que al final la justicia, que es la que tiene que tener controlada a los políticos, no tiene esa capacidad porque tiene deudas políticas con los propios políticos. Entonces, el problema es que eso deja de ser justicia. Deja Sí, de ser justicia. total. Evidentemente, si yo voy y robo un bolso en una tienda, a mí no me va a afectar que el juez que sea, pues sea de derechas o sea de izquierdas. Pero si de repente vienen unos políticos, nos roban a nosotros los impuestos o nos meten en una guerra o hacen algo tan ilegal como fue la pandemia o tan criminal como fue la inacción que tuvimos en Valencia el año pasado con las inundaciones de Valencia, La Dana, sí. donde no se están derivando responsabilidades y hay multitud de responsabilidades, tanto de los unos como de los otros, y no se están derivando porque les conviene a ellos que no se derive. Y ahí sí que hay una serie de jueces y una serie de mecanismos y de mafia que hace que no se aplique la ley, que no se aplique la justicia, que debería ser ciega. Y no lo es, no lo es. Exacto, entiendo que en Italia la señora Meloni intentó deportar a varios emigrantes del norte de África y un juez dijo, no, no, un juez europeo dijo, no, 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 no se puede hacer eso y forzó que devolviera a toda la gente que vuelve el avión. Intentaron Ujú. hacer eso aquí en los Estados Unidos cuando Trump estaba deportando algunos ilegales y enviándolos a El Salvador. Y un juez dijo, no, 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 tienen que volver a los Estados Unidos. Y dijo Trump, no, lo siento que ya están en aires internacionales, así que está fuera de nuestras manos. No. Lo siento. Pues mira, esas las jugarretas de la política y la burocracia, ¿no? Sí, Se sí, lo sí, pudo sí. permitir. Y todo el mundo está hablando ahora de la legalidad del ataque que hicieron en Venezuela. Ujú. Pero los venezolanos, muchos están diciendo, "Ah, me importa un bledo la legalidad". Normal, Sí, porque normal. hemos sufrido durante muchos años y nadie hizo nada. Al menos ahora podemos empezar de nuevo. Vamos a ver. Nunca se sabe. Y sí, se habla de la avaricia, del petróleo y de todo lo demás. Pero se olvida que hace unos años Venezuela era un país muy rico y Mm, tenía mucho y perdió todo. Y hay una cantidad enorme de venezolanos en el mundo que han salido del país por las circunstancias de Maduro y de Chávez. mm. Y ahora vamos a ver si vuelven, a ver si se mejora. ¿Tú te ves como optimista en términos de la economía? Porque hemos sufrido varios años de recesión o de dificultades. ¿Crees que en Europa específicamente, pero también a nivel mundial, que se mejora la cosa? No, porque tal y como con el sistema democrático que tenemos y con quien está rigiendo las instituciones europeas, nosotros estamos sufriendo una dictadura y una dictadura que además está demostrado que está vendida a los grandes poderes fácticos. Ahí ya tendríamos que hablar de fondos de inversión, de intereses de los que no se puede hablar en las plataformas, pero de una tercera religión que no es la que más se pelea. Sí, sí. Tú la conoces bien, habiendo vivido en Israel. Tendríamos que hablar de ese tipo de cosas que al final son los que están rigiendo Europa, no lo está rigiendo el pueblo. Entonces, mmm, con todo lo de la guerra de Ucrania, lo hemos venido viendo. eh, la guerra de Ucrania es un despropósito que a la mayoría de Europa no le interesa, no esté interesado en lo que está pasando, sino que a la mayoría de Europa no le interesa que la guerra de Ucrania siga en pie, ¿no?
evidentemente hay una serie de problemas o se cogieron una serie de excusas locales de todo el problema del Donbass para iniciar esa guerra, pero lo que está aconteciendo ahora con esa guerra no tiene ya que ver con el Donbass, tiene que ver con una serie de intereses macroeconómicos que nos están llevando a todos hacia una pobreza. Europa puede llegar a desaparecer y todo como concepto, porque quien la está dirigiendo no está haciendo lo mejor para su pueblo, está haciendo lo mejor para ellos y para otros intereses, ¿no? Entonces, o cambiamos la forma de dirigir Europa, la forma de elegir a quien dirige Europa, o muy buen futuro no vamos a tener. Hay muchas voces ya que están diciendo que lo que deberíamos, yo soy uno de ellos, por ejemplo, lo que deberíamos hacer es salir de Europa y salir de la OTAN, porque los conceptos iniciales de Europa para esa unión que decíamos que era positiva en el origen y lo mismo para la OTAN, esa unión de países para ayudarse mutuamente frente a agresiones externos, o la NATO que llamáis allí en Estados Unidos, ya no es lo que era. Ahora es una red de coacciones constantes donde si no te pliegas a los deseos de según qué poder, pues sufres las consecuencias, ¿no? Y hay mucha gente que, por ejemplo, en España está diciendo ya, salgamos de Europa, salgamos de la OTAN, porque sin el apoyo de la OTAN y nos van a pasar muchas cosas malas y sin la regulación de Europa nos van a pasar muchas cosas malas, pero por lo menos seríamos dueños de nuestro destino, tendríamos auténtica soberanía para decidir si nos va bien o nos va mal. Y claro, yo quiero creer, eso lo decimos en el pueblo español porque en un día fuimos un imperio y a los españoles nos temían en todo el mundo por lo bravos que éramos y lo capaces y lo tenaces que éramos, ¿no? Y yo sigo creyendo que de hecho eso, volviendo al principio de lo que hablábamos, eso es justo lo que representa esta bandera de aquí, ¿no? Total, La sí, sí, sí. valentía, la fuerza y la unión que tenían los tercios. Nada que ver con izquierdas y derechas, en el 1500, ¿no? Los Sí. tercios españoles eran temidos y geopolíticamente España, cuando fue un imperio, fue temida precisamente porque la forma de hacer a su manera les llegó a poner, España se llegó a llamar el imperio donde no se pone el sol, porque lo que es el imperio español, las Américas, lo que es Sudamérica, era España, no era una colonia como las colonias inglesas o francesas, era España, eran ciudadanos españoles. Entonces se decía que era el imperio donde no se ponía el sol porque siempre había algún punto del planeta, algún punto español donde el sol estaba saliendo. Sí, ¿Vale? Entonces, sí. se hacía de noche en España, pero se hacía de día por el lado chileno, por ejemplo, o cosas así, ¿no? Entonces, muchos pensamos que fuera de la OTAN pueden haber intentos de invasión, puede haber abusos, puede haber un montón de cosas malas, pero por lo menos podremos poner en práctica, ganarnos el pan nosotros sin que nadie nos pise el cuello, demostrar que podemos salir adelante sin ayuda también, con los problemas que traiga, pero sin ayuda, ¿no? Entonces, por desgracia, por el camino que vamos, a nivel económico, a nivel político, a nivel de todo tipo, como sigamos así, Europa va a desaparecer. Y por muchas razones. ¿Y crees que la guerra en Ucrania termina este año? Ahí no te lo sé decir, yo no tengo suficiente información sobre lo que pasa allí. Ojalá termine este año, porque Zelensky es un pelele y Putin es un tío con mucho poder. Y al final quien está pagando el pato es el pueblo, tanto el pueblo ruso como el pueblo ucraniano, que son los que están muriendo allí en las fronteras y en las trincheras, para que luego cuatro gerifaltes europeos, rusos, estadounidenses y de diferentes sitios se vayan a llevar todo el dinero y todo el pastel, ¿no? Los grandes fondos de inversión ya se sabe que tienen comprada media Ucrania, por ejemplo, ¿no? La reconstrucción ya se está pensando en hacerla con ayuda estadounidense, ¿no? Entonces es que lo que no entiendo es cómo después del Tratado de Versalles no hemos aprendido nada en la vieja Europa, porque con el Tratado de Versalles ocurrió lo mismo. Tras la Primera Guerra Mundial, la fuerza aliada, por decirlo de alguna forma, le impuso a Europa y particularmente a Alemania
una serie de deudas como multas de guerra tan fuertes, que fue lo que terminó desencadenando que Hitler llegara al poder. Porque el pueblo alemán, hay que decirlo, Hitler llegó al Sí, poder igual que Maduro, democráticamente. sí, Y de sí, la y misma era manera. porque Luego, estaban desesperados porque también después de exacto, la Primera Guerra Mundial ellos tenían que pagar todo y básicamente fueron humillados, llegaron a un punto en que, bueno, y se habla de eso hoy día también del dinero, porque ya se está bajando el valor del dólar, del euro, por eso claro, mucha gente se está metiendo en la criptomoneda hoy día, porque claro. eh, en aquel entonces, durante el Weimar, estaban Ujú. llevando a billetes no sé, eran marcos, Sí, Marco, sí, Marco alemán, sí, al banco, porque y todos al final sacaron todo el dinero del banco y claro, entonces llegamos a la depresión y claro. la pobreza, yo creo que la pobreza es lo que eh, de verdad empieza a cambiar la cosa, porque la gente no hace nada hasta que sufre de una manera personal. Así que ven en las Correcto. noticias esa cosa o la otra cosa, pero están notando que han subido el precio de todo, que la inflación está fuera de la mano. Por eso también me parece que ganó Milei en Argentina, porque y ha hecho, me parece que han mejorado la economía por ahí, pero dicen Mm, tenía que hacer algo porque 100% de inflación cada año es insostenible. sí. Y hoy día, si eres millonario, pues bueno, el valor adquisitivo es de como, bueno, si hace 5 años 560.000. O sea que Ujú. no puedes comprar tanto como antes y los No, 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 precios no, siguen no. subiendo y especialmente en las casas, de las hipotecas. Por eso la gente joven no puede comprar casa porque Correcto. no hay, Claro, no hay- tú piensa que una inflación del 6% que hemos venido teniendo nosotros hasta ahora y que ya nos están, he oído hoy por ahí que calculan que en 2026 pueda llegar a subir al 10%. Eso quiere decir que si tú tienes 100.000 euros en el banco, que es lo que cuesta una casa barata fuera de una gran ciudad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con 100.000 euros en un pueblo te puedes comprar una casa y vivir. Eh, 100.000 euros metidos en el banco en un año pierden 6.000 euros con una inflación al 6%. ¿Vale? Al 10% pierdes 10.000 euros. Quiere decir que en 10 años a ese ritmo de inflación has perdido 100.000 euros. 10 años al 10%, 10.000 euros cada año, has perdido ese dinero en solo 10 años. ¿Cuánto tardas en ganar 100.000 euros? Es una barbaridad. Entonces, Sí. el problema de la inflación es esa. ¿Y la inflación por qué viene definida? Por lo mismo, porque hay una serie de políticos que le dicen a un banco central que encima ahora ya las monedas fiat, ya fiat, no sé si viene de fiarse, pero yo ya no me fío de las monedas fiat, porque, porque, porque el problema es que el valor ya no es real, desde que ya no Sí. está basado, En oro, casi como todas las, antes. Sí. claro, casi todas las monedas fiat se basaban en el dólar para hacer su equiparación dependiendo de cada economía y en el dólar que tenía. En el momento en que la Reserva Federal dejó de basarse en el patrón oro para el cachondeo de las monedas fiat, es lo que está haciendo que mucha gente ya no se fíe. O sea, ahora el que tiene algo tangible como el oro, por ejemplo, o las tierras, o el Bitcoin, o la criptomoneda, no, por no decir solo Bitcoin, la criptomoneda, que es la primera cosa que tenemos, digamos, para el pueblo, que la puede usar cualquiera, que es equiparable a una moneda fiat, porque una moneda fiat al final, un euro viene respaldado, se supone que solo los países de la Comunidad Económica Europea son capaces de emitir euro y que garantizan que un euro es un contrato. Si alguien sabe la historia del dinero, un billete no es más que un contrato que dice, respaldado por un gobierno, que dice que eso vale por una cantidad equivalente de lo que sea, de oro o de lo que sea. En el momento en que la cantidad equivalente la eliminas de la ecuación, como era el patrón oro, pues ya cualquier cosa puede valer cualquier cosa, todo es relativo. ¿No? ¿Qué pasaba en Argentina? En Argentina era más barato hacer una fogata para asar una ardilla que comprar una barra de pan con billetes porque tienes que llevar un
taco de billetes así de grande de un día para otro, lo que costaba una barra de pan de un día para otro, ¿no? Entonces, el problema es que, claro, como sigamos así, nos vamos al carajo, como dicen Sí. en México, ¿no? Exacto. Y algunos invierten en la criptomoneda porque, claro, que se quieren forrar porque nunca se sabe con la volatilidad, pero Mm, eh, algunos invierten solamente porque no quieren perder el valor de su moneda. O sea que mm, eh, puedes, puede subir o bajar, pero aún si sigue estable, pues entonces no pierde el valor como el dólar o el euro. Y mm, dentro de 5 años no has perdido ese dinero que contabas, que cada claro. año. Claro, Sí, sí. mis padres, por ejemplo, no entienden esto de las criptomonedas, pues son personas ya mayores, de 80 años, ¿no? Y no entienden de qué va. Pero realmente las criptomonedas son igual de fiables que una moneda fiat, porque a día de hoy la moneda fiat no tiene respaldo. O sea, a día de Ujú. hoy, antes sí que jugar a las criptomonedas podía haber supuesto como jugar a la bolsa, ¿no? Que es un precio relativo dependiendo de la especulación o de las ganas que haya de conseguir un determinado bien o no. ¿No? El Sí, precio de las cosas, si alguien, yo no soy economista, pero un mínimo de economía sí sé. Y el precio de las cosas no es objetivo, es relativo. sí, Depende de la escasez de lo que haya. Si yo me estoy muriendo de sed, voy a pagar lo que sea por una botella de agua sí, en mitad del desierto. Pero si estoy viviendo en un monte donde tengo un glaciar arriba y me viene agua de arriba, pues te doy agua gratis, como quien dice, ¿no? Porque no se me va a acabar, ¿no? Entonces, el precio de las cosas es relativo. Se utilizó el patrón oro porque el oro es un elemento químico que, aparte de usarse para joyería, es un elemento químico que no varía. Yo no puedo basar el precio de las cosas en gallinas o en madera porque puedo producir más gallinas o producir más madera. Entonces el precio variaría en función de cuántas gallinas hay, pero el oro es limitado. Y el oro además tiene la particularidad de que no se puede transformar. Es un elemento que la alquimia lleva toda la eternidad intentando transformar el plomo en oro, ¿no? Para hacerse la gente rica, ¿no? Pero es un elemento químico pues, que no se puede transformar. Por eso mm, se empezó a utilizar de patrón oro y de base. Y decir, no, una gallina cuesta tantas onzas de oro. ¿Qué pasa? Que cuando se empieza a complicar todo con los estados, los gobiernos, las monedas respaldadas y demás, una moneda, una moneda fiat tiene el valor que diga el gobierno, respaldado por el gobierno. La ventaja, que el gobierno respalda el valor. O sea, el gobierno da fe de que algo vale lo que sea. El inconveniente, que el gobierno puede cambiar el valor de las cosas a voluntad, ¿no? claro. Entonces, frente Imprimir a más. eso, Sí, claro, por ejemplo, imprimir más. Sobre todo si ya no está ligado a un bien raíz, ¿no? Como puede ser el oro. Entonces, ¿qué pasa con las criptomonedas? Pues exactamente lo mismo. El valor de las criptomonedas es relativo, dependiendo de la oferta y la demanda. Es exactamente igual que el precio de las acciones en bolsa. sí. Esa es la parte desventaja. O sea, invertir en bolsa, invertir en divisa o invertir en criptomoneda ahora mismo tiene, digamos, el mismo riesgo, la misma incertidumbre. Y es que el valor es relativo, puede subir, puede bajar en función de cuánta gente lo quiera o no lo quiera, como la botella de agua, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de la criptomoneda? Que no está regulada por ningún gobierno. Sí. Ninguna No te criptomoneda pueden está congelar la cuenta. Sí, correcto, porque ya no utiliza un trasfondo de moneda fiat. Una criptomoneda se llama moneda precisamente porque es la moneda de ningún país. No hay un gobierno detrás, con unos gobernantes mafiosos detrás, con unas instituciones corruptas detrás, que establezcan qué valor tiene. Se basa solamente en la oferta y la demanda. O sea, me y se parece que traslada de una forma más rápida también que con correcto, el servicio Swift, como he tenido amigos en España que me envían dinero y tengo que esperar 3 días hasta que me llega a la cuenta. Sí, sí. correcto. Entonces es que el gran peligro de la criptomoneda, presidente, para todos estos gobernantes es que no la regulan ellos, se regula sola, en Sí. función Y de por las eso dicen que leyes. es cosa de delincuentes y de criminales. Claro, Sí, sí, sí. claro, pero es que no, es que se basa en unas leyes universales que son la oferta y la demanda. Me parece que la primera cosa que se compró con Bitcoin fue una pizza y creo que costó tres Bitcoins o algo así.
¿vale? o, Ahora o mismo más, con pero 3 Bitcoin no valía nada en no aquel valían entonces. nada, Eh, porque no, nadie tenía Bitcoin. Había 10 personas en el mundo que tenían Bitcoin o 100.000 solamente. Y ahora mismo con 3 Bitcoins te compras una casa. ah, sí, sí. Entonces es que esa es verdadera oferta y demanda y sobre todo es desregulado. Es decir, no hay ninguna entidad que lo coarte. Es puro mercado. Y es tan universal como las leyes de Newton. Es que es así. Sí. Están diciendo algunos que la inteligencia cuántica puede causar, bueno, ayudar o facilitar que ladrones pueden entrar encontrar una Sí, manera de robar, pero hoy día no, esa tecnología todavía no existe. Así que correcto. Eso es cierto. O sea, la ventaja de las criptomonedas se llaman cripto porque van cifradas, van encriptadas, ¿no? sí, Eh, la ventaja de la criptomoneda es justo esa. Todo el valor se calcula en base a lo que es el blockchain. El blockchain es cadena de bloques, igual que en una cadena. Si yo tengo un anillo de hierro, sí, ¿eso qué es? Eso es un anillo de hierro. Pero en el momento en que yo pongo otro anillo de hierro al lado, ya tengo una una cadena cadena. de dos eslabones, ¿no? Pues el blockchain es justo eso. El blockchain es ir enganchando, poder generar un registro contable, como quien dice, en base a los registros anteriores y que yo no pueda sacar un eslabón de en medio porque en el momento en que lo saco rompo la cadena, ¿no? Entonces el Bitcoin no, las criptomonedas se basan en eso. Una tecnología que a día de hoy ya nos permite cifrar la información de una manera absolutamente segura, bueno, miento, absolutamente seguro no hay nada en informática. Exacto. Siempre hay Eh, forma de estafar. Siempre, claro. Entonces, pero no suficientemente segura como para que si alguien intenta descifrarlo sin las claves de cifrado y modificar el valor, no pueda hacerlo, porque suponga romper esa cadena, ¿no? Entonces, a día de hoy la tecnología nos permite hacer eso con un nivel de seguridad suficiente como para que nos podamos fiar de algo como una criptomoneda para representar un valor del mundo real, ¿no? Pues yo tengo tantos bitcoins, pues vale por tantos euros o por tantos yenes o por tantos, lo que sea, dólares. El problema con la tecnología de ordenadores cuánticos es que la capacidad de proceso va a ser tal que saltarse esos cifrados será mucho más sencillo. O sea, la complejidad será la misma, pero la capacidad de procesamiento será mucho mayor. Y va a poner en jaque no solo las criptomonedas, también el euro digital, que es una criptomoneda, pero va a poner en jaque también las comunicaciones, va a poner en jaque los secretos de Estado, lo va a Los poner en jaque gobiernos, todo. básicamente, que Los funcionan gobiernos, de tecnología claro, también. Sí, ya han correcto. hackeado un gobierno varias veces, hasta, bueno, dicen que ecoterroristas o terroristas de alguna forma pueden envenenar el agua, pueden cerrar la luz de una ciudad entera, cosas así. Mm, Así que no vivimos en un mundo seguro, nunca se sabe. no, Hay nunca se forma sabe. de hacer daño a la población sin mucho. Sí, pero fíjate lo que te digo. Me parece más inseguro el mundo de hoy con la burocracia y la política que tenemos que con los ciberdelincuentes que tenemos. Porque al final, de los romanos hasta aquí, todo el mundo ha tenido que tener una forma de defenderse de quien quería venir a pegarle, por decirlo de alguna forma, o a robarle las vacas, por decirlo de alguna forma. Y el mundo, en cuanto a eso, sigue exactamente igual. Lo único que ha cambiado es que en medio hemos puesto a una serie de tipos de los que en teoría nos podemos fiar, que no nos deberíamos estar fiando y que en teoría vigilan por nosotros y no están vigilando. Y eso es lo que lo ha enmarañado todo. Pero realmente las reglas del juego y el nivel de exposición al peligro que tenemos nosotros ahora respecto a los romanos o respecto a los cromañones de las cavernas es exactamente el mismo. Es decir, si me llevo bien con mi vecino, probablemente mi vecino me avise cuando pasa algo. Y ya está. Es que es así de fácil. El problema es todo lo demás. Claro. Lo demás, sí, sí, desde luego, como dicen, no hay nada nuevo bajo el sol, que básicamente Correcto. todo se ha inventado. Bueno, ya estamos a 1 hora y media, me parece. Sí, Quiero agradecerte muchísimo que yo sabía al ver tu vídeo que serías un tipo interesante y tendrías mucho que gracias. decir.
no sabía si, porque muchas veces hago una pregunta como sobre la criptomoneda o otra cosa y dicen, pues yo no sé de eso y no, así que no quiero comentar, pero tú tienes comentarios sobre casi todo y me encanta, me ha encantado, Bueno, de no verdad. sé. Ya te digo, como parte de este despertar que tuvimos en la pandemia, al final nos estamos muchos teniendo que informar de muchas cosas porque está todo relacionado. Entonces, seguramente traes a un economista y me pone pegas a muchas de las cosas que he dicho, traes a un analista político y pone pegas a muchas de las cosas que he dicho, traes a un historiador, que yo tengo, mi padre es historiador y seguramente me dé cuatro collejas con cosas que he dicho después. Pero al final es que está todo relacionado. O sea, hay que estar informado, hay que conocer tu historia, hay que saber hacia dónde van las cosas y hacernos responsables porque no hay nadie vigilando en realidad. Y la sociedad se compone de todas las cosas que hagamos cada uno de nosotros en cada día. Y creo que hay que hacer las cosas con cabeza, por lo menos intentarlo. Equivocados podemos estar todos en cualquier momento y cometer errores con desconocimiento, pero hay que intentar informarse, con lo cual, bueno, pues desde la pandemia somos muchos los que estamos constantemente intentando informarnos, ¿no? Totalmente. Bueno, ¿dónde la gente te puede encontrar en las redes sociales? Pues mira, en las redes sociales me llamo así, iluso.urbanita, ¿vale? Iluso de que es que soy un iluso y como vivo en Madrid, me gustaría vivir en el campo, pero no me lo puedo permitir todavía. Pues iluso urbanita en todas las redes me pueden localizar y quien quiera puede venir a charlar conmigo, que no tengo ningún problema de charlar sobre cualquier tema. Y si de algo no lo sé, aunque tú me hayas preguntado por cosas que sé, si de algo no lo sé, lo diré sin ningún problema porque desconozco muchos temas también. Perfecto, perfecto. Pues muchas gracias otra vez A ti, y Joe. un placer, desde luego. Eh, y a nuestros oyentes, hasta la próxima.